a Madrid de quienes banalizan el fraude fiscal. No sé, ¿a qué te refieres? ¿Quién banaliza con el fraude fiscal? Pues, por ejemplo, quien trata de hacer pasar un presunto delito por fraude fiscal por una simple multa que se paga porque se ha demorado uno en el pago de una deuda tributaria. Bueno, eso va por mí. ¿Lo dices por mí o...? Efectivamente. Ah, vale, pues pregúntame directamente. ¿Qué opina la presidenta de la Comunidad de Madrid de quien, como ella, banaliza el fraude fiscal? Yo no banalizo ningún fraude fiscal. Yo pienso que todo el mundo tiene que pagar religiosamente sus impuestos y si uno paga un impuesto fuera de plazo, tiene que pagar una multa. Pero se está refiriendo al caso de González Amador. ¿Usted se estaba refiriendo a mí? ¿Y usted se está refiriendo al Pues caso si de usted se González está Amador? refiriendo a mí, yo sí. Yo te diré que sí. Porque las pocas veces que yo he podido hablar de multa, la palabra sobre multa fiscal, creo que solamente lo he pronunciado para hablar de este caso en concreto. Luego pienso que sí lleva por mí. Que, y te diré que, claro, pero hay este que pagar caso impuestos. No es un pago retrasado de lo que se debe, es un presunto delito 2. Presuntos delitos fiscales por haber falseado el impuesto de sociedades. No, en realidad, aquí lo que se está hablando... De todas formas, a mí me tenéis que explicar una cosa, para saber hasta dónde podemos hablar. Si no hablo, y vuelvo a repetir que es un tema que no tiene que ver conmigo, porque no tiene nada que ver conmigo, eso es que estoy escurriendo el bulto, que no estoy dando la cara, no sé. Y si yo le cuento mi opinión al respecto... Es que estoy utilizando las instituciones, estoy utilizando mi poder como presidenta de la comunidad, mi poder, porque en realidad en todo este asunto el poder que tengo es limitado. Entonces, vamos a partir de que, por supuesto, que hay que pagar impuestos religiosamente, que todo el mundo tiene que cumplir con sus obligaciones, y pienso que si alguien paga un impuesto fuera de plazo, en ocasiones esto y no lo ocultas a la inspectora, lo cuentas y está dentro de la inspección, puede ocurrir que la inspección te multe, como le ocurren a decenas de miles de autónomos en España, o puede ocurrir que caiga una multa. Ahora, en el 99% de los casos esto es una multa, en el 1% de los casos esto pasa a la Fiscalía General. Esto, a pesar de haberse pagado, va más allá. Esto, a pesar de eso, hace que se involucren la Fiscalía General del Estado, la Abogacía del Estado, varios funcionarios que mandaban notas con gotitas de cianuro. A esto le añadimos 22 ministerios, el gabinete del presidente del Gobierno y 13 meses de juicio mediático. Entonces yo pienso pues que a lo mejor hay un exceso, ¿no?, de trato en esta situación. Esto está ahora mismo en un juzgado. Además, a petición propia, esta persona, que es mi pareja, va a declarar. ¿Qué más podemos hacer? Eso es que está en el juzgado, es lo que demuestra que no estamos hablando de un pago demorado. Él tiene que demostrar, pero como me preguntó, me siento obligado a responderle. El día que salió la noticia en el diario.es, era el 13 de marzo, puede ser, o 12 de enero. En esta tertulia, no sé quiénes de los contertulios estaban ese día. David me acuerdo que sí, Marta de Drubén supongo que sí, porque estáis siempre. Bueno, lo digo porque estáis siempre. El día que salió esa noticia, yo dije en este programa que, en contra del criterio del resto de los contertulios, David que Isabel Díaz Ayuso no tenía por qué decir nada sobre este caso, porque era el caso de un ciudadano llamado Alberto González Amador, que por lo que yo había leído esa mañana en la información, no afectaba ni a la Administración Autonómica, ni a Isabel Díaz Ayuso como persona. Es decir, ni era un contrato con la Administración Autonómica, ni afectaba a la Comunidad de Madrid, ni era un tráfico de influencia, ni era nada de todo eso. Y que, por tanto, Isabel Díaz Ayuso, que de verdad es la pareja o la novia, no sé cómo prefiere usted que se diga, pero de este ciudadano, pero ella como tal está completamente al margen. Esa era mi posición, en contra del criterio de los contertulios. Pero ocurrió que ese mismo día, usted... discrepando de mi posición, usted sí quiso hablar de este asunto. Y usted hizo una descripción del asunto que, en mi opinión, es una distorsión del asunto. Y entonces ahí, claro, ya estamos en un escenario distinto, que es la señora Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrece una versión, esta es en mi opinión, distorsionada, sobre una cuestión que afecta a Alberto González Amador y que a partir de ese momento le afecta también a ella por la versión que está dando ella de este asunto. Yo insisto en que cuando usted dice que estamos solo ante un pago retrasado que habitualmente se sanciona con una multa,
creo que no se corresponde con la realidad. Pues la realidad es, hay una inspección fiscal. Luego, toda la segunda parte, luego si quiere la comentas, que es la reacción del gobierno, el fiscal general del Estado, pero yo creo que son escenarios distintos. El asunto en cuestión de González Amador. Hay una inspección fiscal que entiende que la sociedad de Alberto González Amador, él es administrador único, en 2 ejercicios fiscales, que creo que son el del 20 y el del 21, ha recurrido a falsear unos gastos que en realidad no ha tenido, por ahí viene lo de las facturas falsas, para poderse rebajar la cuota del impuesto de sociedades. Las inspectoras fiscales que llevan el caso entienden que se ha producido, por tanto, un fraude a la Hacienda, a la Hacienda Pública. Ese fraude, como supera los 120.000 euros en los 2 ejercicios, se considera delito fiscal, no una simple demora, delito fiscal. Y por eso pasa a la Fiscalía. Porque cada vez que la agencia tributaria encuentra un fraude o supuesto fraude superior a 120.000 euros, se lo pasa a la Fiscalía. Y por eso está en el juzgado a día de hoy. Cuando usted dice que es... lo primero que dijo usted, quiero recordar, que era que Hacienda le debía en realidad a Alberto González Amador 600.000 euros. Que es porque él intenta en un ejercicio posterior, lo que ve que no ha pagado en los ejercicios anteriores, pagarlo después. Pero Hacienda ya le ha explicado que esas cosas no se pueden hacer así. Sí se puede hacer así. De hecho, vamos a ver, él cuando hace declaraciones fiscales, sus declaraciones fiscales en una época, insisto, en la que no nos conocemos, no sé de sus ejercicios, yo no sé si cuando él va a hacer su declaración fiscal tiene claro que en el futuro puede que empiece a salir con una mujer que es político y que, por tanto, en un país donde nadie conoce ni a la mitad de los ministros, de nosotros se iba a saber cómo son las obras de su casa, dónde tiene que vivir, dónde hace y deja de hacer, y tiene una persecución de 13 meses todos los días, 24 horas. Bien, él cuando hace sus declaraciones, insisto, no tengo ni idea, no tiene que ver con nosotros, no ha contratado absolutamente nada con la Comunidad de Madrid, a mí me preguntan, y yo le pregunto y respondo que podría haber hecho lo de Pedro Sánchez. ¿Tú has tenido aquí a Pedro Sánchez hablando de Begoña alguna vez? ¿Tú has tenido alguna vez aquí porque la última vez que vino aún no había surgido el caso, pero si viene... Que le vea, créetelo, te apuesto lo que quieras a que no viene, a contarte absolutamente nada porque no responde de absoluto a ningún tema. Y yo, como estoy todo el día dando ruedas de prensa, respondo a canutazos, yo no pregunto a un periodista de qué medio de comunicación eres, y dependiendo si es cómodo o incómodo, hago o no hago. Como estoy todo el día con prensa, todo el rato, me preguntan varias veces seguidas, la misma semana. Si yo no contesto, queda que tapo, y si contesto, evidentemente empiezo a hablar de un tema que es que no es mío, no tiene nada que ver con mi responsabilidad como gobernante. Entonces, bueno, aún así lo hago. Si cometo el error, si decide hablar del tema, cometo el error de explicarlo. explicarlo. Y entonces, tú cuando estás haciendo la declaración de la renta, él, como hacen tantísimos autónomos, que está mal y suele quedar en una multa, no paga un impuesto correspondiente en el ejercicio que tocaba, que no lo oculta en la inspección, que se lo dice a la propia inspectora, y que él tiene interés en pagar. Y aún así, finalmente lo paga. Y paga además, y esto es el dinero que le devolvieron. Eso fue todo lo que yo comenté. Ahora bien, él, ¿qué está ahora mismo defendiendo? En los juzgados. Que yo no sé qué hago hablando de esto, porque no tengo que hablar de lo que un señor va a declarar en un juzgado dentro de unos días. Esas facturas, la veracidad de esas facturas, y por tanto demostrar que lo único que ha habido aquí es el impago de ese impuesto, que ya está pagado. A partir de ahí, lo que se imputa, las piezas que se le quieren abrir, el lío en el que le quieren montar a él y a su empresa para desprestigiar a un grupo como puede ser Quirón, que es por otros motivos por los que se está buscando el desprestigio, porque es una pelea más ideológica contra un grupo sanitario que, por cierto, tiene los mejores hospitales de España en Madrid, en Barcelona, contrata con el gobierno, contrata con todo el mundo y gestiona, insisto, parte de los mejores hospitales, como puede ser la Fundación Jiménez Díaz. Es la manera de seguir alargando esto para que en la parte del gobierno, que está acorralado por 200 casos de corrupción del que todos los días sí sale algo nuevo, porque todo lo que me cuentas, Carlos, lo venimos hablando desde febrero, marzo, abril, mayo, junio, de hace ya más de un año. Y es todo el rato la misma lavadora, el mismo tema. Luego pasa que ponen el título un poco arriba, luego lo sacan abajo. Luego lo vuelven a mover. Lo ponen arriba, lo ponen abajo. Y sin embargo, en la parte del gobierno es que todos los días, el día que nos sale una chica que ha sido explotada sexualmente por un ministro que, utilizando su poder, le ha puesto piso ático y de todo para tener relaciones, no ha sido el ático de la familia del presidente, cuando no es la mujer haciendo negocios en la Moncloa. Es decir, intentan que toda una montaña
que se ha pergeñado precisamente cuando se ha llegado a las instituciones, cosa que en este caso no es, porque no tiene nada que ver con mi llegada a la Comunidad de Madrid, porque yo no he colocado un primo en la administración, no he colocado un familiar, no he ayudado a nadie, y es más, se ha demostrado en ocasiones cuando he tenido que defenderme, intentan que todo lo demás se equipare, multiplicando esto como si fuera el caso de un señor que tiene un fraude de 200 millones de euros. Y no, todo esto es porque es de Ayuso. Cualquier cosa es de Ayuso. Intentamos que cualquier cosa que ocurra ya puede ser un amigo de Ayuso o un, qué sé yo, un embajador que se ha reunido con Ayuso, o es el 2 de mayo de Ayuso, supuestamente, que no es de Ayuso, para quitarle al ejército y hacer lo que es lo que está pasando. Es decir, todo vale conmigo, todo vale alrededor de mí, pero es más. Hay gente que no sabría poner el nombre de los 17 presidentes autonómicos de España. No sabrían decir ni 2/3 de los nombres de los ministros. Pero sí sabemos que Alberto González Amador, la factura de Unio, que en Unio, pero tal que ahora mismo la inspectora investiga desde hace 13 meses, es el tema de conversación que siempre está abriendo especialmente Radio Televisión Española, que está ahora mismo echada al monte, por supuesto, haciendo competencia profundamente desleal a todas las cadenas privadas con dinero público y una deuda de 700 millones, y han montado un sistema en el que la televisión pública y los medios que reciben las exclusivas, que no eres tú precisamente el que las recibe, todos al unísono, oye, tienen la misma información el mismo día de la misma manera, y siempre igual. Entonces, ¿que hay que pagar impuestos? Desde luego. ¿Que quien no paga impuestos le tiene que caer la multa correspondiente? Desde luego. Pero puede haber primero un juicio, puede un paisano defenderse y puede alguien entender que yo no he oficializado esta relación, que yo no le he sentado en la vida en la Comunidad de Madrid, que jamás ha venido a la comunidad absolutamente a nada, que es parte de la vida de un particular que sí tiene una relación sentimental con un político, pero se me puede preguntar a mí, como el resto de los políticos, por mi gestión. ¿Tengo yo derecho como presidenta de la Comunidad de Madrid a contaros lo que estoy haciendo por la ELA, lo que se está haciendo con los teléfonos, con el gran debate de las pantallas en los colegios, lo que estamos haciendo para internacionalizar Madrid, para bajar el paro, para atraer inversiones? ¿Podemos hablar de estas cosas? ¿O yo soy la única política que no tiene derecho? Porque siempre tiene que salir arrastrando el debate que a la Moncloa le corresponde y quiere. Que esto es una política, no significa que porque tú me preguntes lo que quiere la Moncloa y exacto, tú eres libre de contar lo que quieras. Le pregunto por este asunto, entre otras cosas, porque desde que salió este asunto, usted y yo no hemos tenido oportunidad de conversar en este programa que yo recuerdo, entonces creo que no, creo que no. Y porque usted... Hace mucho, ¿verdad? Que no pues sí, hace mucho. Y porque usted, esto de la... Pues es que podría hacer muchas consideraciones, pero no quiero que esto se convierta en un debate sobre todo esto que usted ha dicho. Algunas de las cosas yo las comparto, pero vuelvo al principio del asunto. Porque me insiste usted en la multa. El delito fiscal en España se castiga con pena de entre 1 y 3 años de cárcel. No con una multa. Luego además está la multa. Pero ¿puede haber un juicio primero para ver si ha habido delito o es solamente una multa? En eso estamos de acuerdo. Pero déjeme que le pregunte directamente, por lo que usted me acaba de contar. El señor González Amador, entonces, él se declara inocente de fraude fiscal. El señor tiene a González Amador... Porque sabemos que el abogado envió el correo que es objeto de investigación además judicial por la filtración. Y en ese correo, que es en el que el abogado dice que se han cometido ciertamente 2 delitos fiscales y que, no es así, eso lo dice de común acuerdo. Se contará el día 10, no es así, de verdad. Lo que pasa es que yo no puedo hacer nada, es que yo no puedo, primero porque yo represento los intereses de la Comunidad de Madrid por encima de los de González Amador y los míos. Pero usted sí me puede decir que González Amador no se considera culpable del delito fiscal. El 10 explicará todo lo que ha pasado hoy. Si es que va a ir a un juicio, no está ahí. Es más, lo han retrasado abiertamente los grupos que casualmente, como no tienen otra cosa mejor que hacer, tenemos a los partidos de la oposición personados, metidos, enfangando todo el día e intentando prolongar esto todo y más para hacer daño a él y a todo su entorno. Entonces, esto se contará y tendrá que explicarlo. Es que yo no puedo hacer más, pero porque yo sé... primero hasta donde sé y luego hasta donde yo tengo una responsabilidad. No, sí sé. Te sabrá todo. Sí sé. No, hay una parte que no, porque no va conmigo. Es decir, no puedo. No haría, porque tengo que. Yo desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche
trabajo para que Madrid esté en la situación en la que hoy se encuentra. Pero viendo la que se ha liado. Un sacrificio Viendo la que se ha liado, y un trabajo que me lleva a estar trabajando en mis responsabilidades. Si en paralelo esto se produce, viendo pregunto y me informo. Claro, pero viendo la dimensión que ha adquirido el asunto y sabiendo, como usted me va a decir, que en todas las entrevistas al final le acabamos preguntando por este tema, entiendo que se lo sabrá ya todo, porque le habrá preguntado, cuéntame todo para que yo sepa lo que tengo que decir. La dimensión que ha tomado no es por las cuantías, la dimensión que ha tomado es porque soy yo. La dimensión que esto ha tomado es porque la Moncloa ha organizado una operación de Estado al más alto nivel que ha llevado a que el fiscal general del Estado, que debería velar por la legalidad de los procedimientos judiciales, está imputado por primera vez en la historia de España y que ha metido por el medio en una inspección fiscal a la abogacía del Estado, la persona que venía de trabajar en favor de la amnistía del señor Puigdemont. Lo segundo que ha hecho ha sido esto: más fiscales, más jueces, más el aparato de la Moncloa. Es normal que 22 ministros, que nadie sabe ni cómo se llaman, estén todos los días, 24 horas, con un argumentario. No, es que me dices, esto mediáticamente ha cogido la fuerza que ha querido Sánchez, porque con la montaña de corrupción que tiene Pedro Sánchez, que no puede salir a la calle porque no han dejado de meterse en tramas de corrupción de lo más sórdido, por cierto, y de centenares de millones de euros, necesitan equipararlo para que su parte del muro, ese muro que ha levantado Sánchez, diga: pero Ayuso, su vida, o sea, soy la tapadera para todas las cuestiones. Tú vas, por ejemplo, a un parlamento regional, el que sea, o un debate en el Senado, o cualquier cuestión en el Congreso, es Ayuso todo el rato, todo el tiempo. El gobierno han colerizado y el presidente ha perdido los papeles conmigo. Necesita destruirme o anímicamente o desprestigiarme, porque evidentemente sabe que Madrid las cosas no se están dando muy bien. Entonces, necesitan de alguna manera hundirme a mí. ¿Y yo qué tengo que ver? Es decir, que sí, que yo meto la pata cuando decido que abiertamente contesto a los periodistas, porque lo que tendría que hacer es hacer lo que hace Sánchez. Me paso por el arco del triunfo todo lo que me pregunte la prensa. Yo salgo en una rueda de prensa y voy a decir: no hay preguntas. Es más, no voy a ir al Senado, no voy a ir al Congreso, y cuando voy a contestar únicamente lo que me conviene y como me conviene. Cuando me viene bien, doy con mi rueda de prensa y mi teleprompter las 4 palabras, y el resto del tiempo no respondo a los medios, no doy entrevistas. Eso es lo que tendría que hacer, como todos los demás. ¿O puedo ser humana? ¿Me preguntan? Yo pienso que lo que he hecho es ser humana, dar mi opinión cuando me lo preguntan varias veces, pero a partir de aquí tampoco puedo contestar mucho más porque no tengo nada que ver. Es decir, me podrían reprochar, con toda la razón, que mi familia, que él, que mi entorno, una vez que yo he llegado a la Comunidad de Madrid, se dediquen a cuestiones nuevas. Que viniera mi pareja a la Puerta del Sol, se sentara en mi despacho y, utilizando mi mesa, empezar a hacer negocios impropios de su profesión, de su carrera laboral, como ha pasado con el caso de la mujer del presidente. Podría entender que si mi número 2, que yo políticamente tengo una responsabilidad sobre él, crea una trama en la que está implicando a ministerios y que la justicia le ha retirado el pasaporte, como es el caso de Ábalos, lo puedo entender. Y así suma y sigue. Pero es que si yo a mi hermano le creo una plaza en la administración pública a dedo, y luego paga sus impuestos fuera de España, y cuando se le ve, por supuesto nadie le abre ninguna inspección fiscal a nadie de estas personas, resulta que se opera Haciendas precisamente para fabricarle un informe falso que nadie se quería hacer cargo de él, pues lo puedo entender también. O sea, es decir, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Necesita, pero y Ayuso, perdona, es que no me puedes comparar un tema en el que no tengo nada que ver, es que yo ni siquiera le conocía. Dado que no tiene usted nada que ver. ¿Que por qué no me calles el primer día? Pues porque quise. Esa es la pregunta que se hace cualquiera. No era esa la pregunta. Ya, pues yo sí me la hago, porque digo, mira, tendría que haber hecho desde el primer día lo mismo. Yo celebro, ya que usted me preguntó a mí, yo celebro que usted comparezca ante la prensa y que responda a las preguntas de todo el mundo. Pero no he parado de hacerlo desde hace 3 meses. Lo que ocurre es que una vez que responde, creo que no solo estoy en mi derecho, sino que es mi obligación, cuando usted da una versión que no se corresponde con la verdad del caso en cuestión. Pero ¿por qué no esperamos a que pase todo y se demuestre? Es que ¿por qué das por hecho que miento? Es que yo solamente cuento hasta donde se... Porque hay una investigación judicial sobre 2 presuntos delitos fiscales que ahora se ha ampliado a otro posible delito de corrupción en los negocios de la administración desleal. Porque el PSOE y porque la Fiscalía, que de quién depende, ha decidido que caminara de criterio, y ahora vamos a seguir abriendo piezas. Y no pararíamos, porque si de manera prospectiva tratamos la vida y obras... Es una interpretación suya, pero si hay una investigación judicial es precisamente porque no se trata solo de una multa por una demora, se trata de algo distinto. Es que si se tratara solo de una multa de Hacienda, no estábamos en esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues vamos a ver qué más podemos investigar y qué más podemos abrir para que haya caso. Es que si no, no hay ni caso.
Pero por eso el Pero 10 por hay un terminar, juicio sí. para que, bueno, el juicio no parará, y porque esto sé que seguirá y seguirá y seguirá. Yo interpreto de lo que usted me acaba de decir. Para corregir y para compensar Pero es todo lo una, que se está viendo. pero es una interpretación mía. Interpreto que en ese juicio lo que no vamos a escuchar es al señor González Amador asumiendo que ha cometido 2 delitos fiscales. Es que no puedo decírtelo porque, insisto, ¿quién soy yo para hablar en su nombre en un juicio? O sea, ya no es que esto esté juzgándose, es que ¿cómo te voy a decir yo a ti